Podríamos comenzar con una fábula cuya moraleja tiene mucho que ver con el título que recién se acaba de anunciar, ¿no? El mejor alpinista del mundo decide escalar la montaña más alta del mundo. Y allá se lanza, creyendo poder hacerlo. Se hace entrada la noche, era un frío invernal, y aparentemente cuando él en la oscuridad creía que llegaba, resbala y empieza a caer a los golpes, hasta que se toma de una rama y puede salvar su vida. Pero claro, imagínese, ya muy lejos de la cima, agarrado de vaya a ser qué rama, entonces él, que se creía el mejor, dice que en ese momento le oró a Dios y le dijo, ¿qué hago? Y se escuchó una voz, dice la fábula, que dice, suéltate de la rama. Entonces termina diciendo la historia, al otro día los periódicos publicaron, el mejor alpinista del mundo muere congelado a 1 metro del piso. El título del discurso, ¿faltará menos de lo que usted cree? ¿Y por qué tiene tanto que ver eso que decíamos con la óptica humana y la divina? Porque la diferencia que tiene Jehová, que puede analizar a diario, el minuto a minuto a nivel mundial, y como vamos a ver hoy en la atalaya, las profecías, hacen que su óptica sea mucho más perfecta que la distorsionada nuestra, que creemos que todavía puede faltar mucho más para algo que para Jehová está muy cerca. Siempre el ser humano ha necesitado saber el futuro. Lamentablemente muchas personas gastan hasta millones para saber siquiera qué sucederá mañana. Pero quienes servimos a Jehová tenemos una gran ventaja. La palabra divina, gratis a nivel mundial, tiene la respuesta sobre el futuro que nos encierra. Y si usted hoy nos está visitando quizás por primera vez o hace poco se reúne con los testigos de Jehová, sin dudas que una de las grandes preguntas que tendrá es ¿y cuándo viene el fin que tanto dicen ustedes que vendrá? Bueno, no piense que es el único. Cuando Jesús estuvo en la tierra, tuvo a sus discípulos y en una conversación muy distendida, muy apartada, aprovecharon a preguntarle a Jesús algo así. Vamos a verlo, acompáñenme a leer el primer texto para hoy, que está en Marcos capítulo 13, y vamos a imaginarnos allí ese momento, ¿no? Y una imagen nos acompañará. Marcos 13, los versículos 1 al 4 dice, cuando él estaba saliendo del templo, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué maravilla de piedras y de edificios. Por supuesto, viendo hacia el templo, ¿no? Pero Jesús le dijo, ¿ves estos grandes edificios? De ninguna manera va a quedar aquí piedra sobre piedra. Todo será demolido. Así que ahí quedó, parece. Pero la curiosidad se despertó y no solo en uno. Dice el relato, mientras él estaba sentado en el monte de los olivos con el templo a la vista, Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado, dinos, ¿cuándo pasarán esas cosas? ¿Y qué señal habrá de que todas esas cosas van a llegar a su conclusión? Así que ahí está, la curiosidad de saber lo que vendría. Y encima, estas 4 personas que rodeaban al Hijo de Dios habían percibido que Él era el Hijo de Dios por las cosas que había hecho ya hacía un tiempo. Así que dijeron, es la nuestra, es ahora. Medio como que tiró algo del templo cuando estaba ahí, ahora subimos, estamos tranquilos, somos nosotros 4 y le preguntamos, si sale, sale. ¿Y qué piensa usted? ¿Le habrá dicho Jesús una fecha? Bueno, aquí aparece la famosa señal compuesta de los últimos días. Jesús le dio una señal compuesta de varios factores
que marcaría el comienzo del final para aquel tiempo cuando Jerusalén fue destruida. Pero esas mismas señales que dejó Jesús luego tendrían un cumplimiento mayor, justo sabe para cuándo, para nuestros días. Increíble, ¿eh? La de seres humanos que han pasado en el planeta Tierra. Algunos vieron esa destrucción, por supuesto ya no existen, y de ahí en más había que esperar otra destrucción a nivel mundial. Justo en nuestro tiempo, por las profecías bíblicas, así será. ¿Cuál fue la señal que dijo Jesús? Él la dividió en 5 partes. Él dijo, cuando ustedes vean esas señales, están en lo último de lo último. En aquel tiempo fue así. Jesús dijo eso y se cumplió. ¿Y en este tiempo qué piensa usted? Vamos a analizarlas un poquito, cada una, ¿no? Leamos por favor ahora el versículo 8. Dice, porque peleará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en un lugar tras otro. También habrá hambre. Esto es el principio de grandes sufrimientos. Así que acá lanza 3 factores de esta señal Jesús, que los podemos ir analizando. Y luego, cuando habla acerca del hambre, de los terremotos y demás, hay otro texto de la Biblia que habla acerca de las enfermedades. ¿Quieren que lo buscamos? Miren, el evangelista Lucas, en el capítulo 21, en el versículo 11, allí él relata lo que dijo Jesús y dice, habrá grandes terremotos y en un lugar tras otro hambres y epidemias, y se verán escenas espantosas y grandes señales del cielo. Así que Jesús dijo que esto se cumpliría. La primera que vamos a analizar hoy, guerras, nación contra nación. Es cierto que el ser humano siempre ha contendido con el otro, pero Jesús dijo, la señal de que se viene el fin será porque el mundo entero o estará inmerso en guerras o por lo menos esas guerras lo afectarán de alguna manera, al mundo entero. La pregunta es, ¿sucede eso hoy cuando resulta que la Biblia dice que estamos en los últimos días? Mire este indicativo. Desde que Jesús abandonó la tierra por los 19 siglos que siguieron, hubo 1/3 de muertes por guerra que solo en el siglo XX. ¿Notó, no? 19 siglos, 1900 años, solo 1/3 murieron a comparación del triple que murió solo en el siglo XX por las guerras. Terrible, ¿no? Dijo Jesús después de hablar de las guerras, habrá terremoto en un lugar tras otro. Cualquier persona podría objetar, bueno, pero el planeta Tierra siempre ha sufrido movimientos débiles, fuertes y terriblemente graves que hacen que causen terremotos. Pero observe esta estadística. En los primeros 19 siglos, desde que Jesús pisó la Tierra hasta que se fue, ocurrieron solo algunos terremotos más grandes de los que quedan en la escala marcada que solo en el siglo XX entero. Y eso está aprobado científicamente de que es así. Porque tal vez otra persona podría objetar, claro, lo que pasa es que ahora nos enteramos. Y no, eso queda al registro. Es cierto que nos enteramos más, pero que queda al registro, queda. Terremotos. Así que dijimos, guerras, terremotos. ¿Y qué hablar acerca del hambre? 1 de cada 7 personas del planeta Tierra todos los días se levanta y se va a dormir no teniendo para comer. Que pueda conseguirlo quizás, puede ser, pero 1 de cada 7 personas, aproximadamente el 15% de la humanidad, hoy se levantó, hermanos, y se irá a acostar sin haber tenido para comer. Ningún recurso para alcanzarlo. Y en un continente como el de África, 1 de cada 3 personas, en vez de 1 de cada 7, sufre eso a diario. Hambre.
Cualquier persona podría objetar, bueno, pero el planeta alimento da. Como que Jesús ahí se equivocó. Y si Jesús no dijo nunca que el planeta no daría alimento. Él dijo habría hambre. La mala distribución, el egoísmo y los intereses corruptos hacen que muchas personas no puedan tener, escuche, para comer siquiera un día. Y a diario fallezcan cientos o miles de niños. Otra gran señal de que los últimos días son los que estamos transitando. Y qué hablar cuando Jesús dijo de las epidemias. Este discurso yo lo doy hace unos años y nunca pensé que luego lo tenía que dar después del COVID. El COVID. Casi 20 millones de personas ya se ha llevado el COVID a nivel mundial. Piensen eso, es la mitad de nuestro país. Uno dice, ¿cuánta gente murió? Pero imagínelo así. Usted quiere recorrer el país por la ruta 40, que dicen que va de lado a lado. Llega a la mitad del país y ve gente, lo saludan, cargan hasta. Hace de la mitad para abajo y no hay nadie. No cruza un ser humano, todos murieron. Medio país entero así. Usted diría, esto es terrible. Eso pasó con el COVID en solamente 2 años. Epidemias, lo dijo Jesús. Enfermedades habría, siempre las hubo. Desde que Adán y Eva han fallado, el ser humano en su imperfección ha caído en enfermedades. Pero epidemias a nivel mundial tan mortales, eso es en los últimos días. Y por último Jesús, en Mateo quedó registrado, acompáñenme a buscar, en el capítulo 24, allí Mateo registra otro detalle que Jesús dio como una señal. Así que imagínense a sus discípulos escuchando allí señal tras señal y estando atentos. Y ahora nos imaginamos nosotros en este auditorio. Dijo en el 24:12, y al aumentar la maldad, porque él viene, si usted observa desde el 7 en adelante, viene diciendo la lista que vimos, ¿no? Y al aumentar la maldad, se enfriará el amor de la mayoría. El aumento del desafuero. ¿Qué es el desafuero? La iniquidad, la maldad, un desprecio descarado por las leyes y principios divinos. Dijo Jesús, cuando ustedes vean que aumente de una manera que nunca se vio, están en los últimos días. Y dígame con una mano en el corazón, si no es lo que se ve hoy, hermanos, no se puede poner la televisión. Todos los que triunfan en la televisión, que están en los programas, sea de chimento, de juegos, todos llevan una doble vida o han cambiado de sexo. Desastre total. Y son los héroes, las heroínas ahora. Y claro, porque por lo menos lo admitió. Así está el mundo, como dice Isaías 5:20. Lo negro por blanco, lo blanco por negro. La gente está ahí, ¿qué es el gris? Y no sé, y aprobá, dale. Por las dudas aprobá. Cuando la Biblia es muy clara, contra la persona nada, pero no va lo que hace, no corresponde, es un pecado grave ante la ley divina. Personas que, por ejemplo, cambian de sexo o practican la homosexualidad, agradecidos que sus padres no lo hayan hecho, porque no existirían. Pero tienen el descaro de afrontarse al resto diciendo que lo que ellos hacen es lo correcto, porque por lo menos antes no salía a la luz. No es así. Las normas divinas no han cambiado. Y eso demuestra entonces, como decíamos, que estamos muy cerca del fin. Ahora, ¿de qué nos sirve esto a nosotros? El apóstol Pedro, luego de haber tenido esa conversación que tuvo con Jesús allá arriba, que escuchó esto, cuando Jesús ya no estaba en la tierra, escribe 2 cartas a cristianos. Y mire lo que dijo él, en la segunda y encima terminando. Miren, vamos a buscar segunda carta de Pedro en el capítulo 3. ¿Qué habrá dicho Pedro acerca de su sensación por inspiración divina de lo que él sentía que tenía que hacer alguien que sirve a Jehová? Dice el 11 y el 12, segunda de Pedro 3. Ya que todas estas cosas se disolverán de este modo, recuerdan que Jesús le dijo, acá no queda piedra sobre piedra, ¿se acuerdan que dijo así? Entonces mire la frase que él usa, ¿no? Ya que todo esto se disolverá, dice él, piensen en la clase de personas que deben ser. Deben realizar actos santos de conducta y hechos de devoción a Dios, mientras esperan
esperan y están muy pendientes de la presencia del día de Jehová, mediante el cual los cielos serán destruidos por las llamas y los elementos se derretirán por el intenso calor. Así que, viendo la primera parte del bosquejo, cuando uno dice, ¡wow! ¿En qué situación estamos? ¿Qué cerca estamos? La segunda parte del bosquejo ahora es la que nos tiene que hacer reaccionar y pensar. Entonces podríamos hablar de 3 grupos de personas que conocen a Jehová y que es el momento de que puedan llegar a reaccionar. Primero, aquellos que empiezan a dar sus pasos sirviendo a Dios. ¿Qué cree usted? Si alguien estudia la Biblia quizás hace años, ¿cuál sería la manera de reaccionar? Es ahora que tiene que ponerse del lado del pueblo de Jehová. No hay más vueltas. Mire cómo está el mundo. Así que qué lindo sería que si usted está en este auditorio, sea aquí o sea de manera virtual, y está estudiando la Biblia, piense y medite, ¿no? ¿Cuándo voy a tomar la decisión de ponerme firmemente del lado de Jehová? Si yo sé cómo está el mundo y yo sé cómo es el pueblo de Dios. Qué lindo entonces que ese grupo de personas piense así. Segundo grupo, los que estamos aquí, que servimos a Jehová, que quizás hace meses, años, décadas hemos dedicado su vida a Él. Preguntarnos, ¿estoy demostrando que de veras creo que el tiempo que queda está reducido con mi diario vivir? La canción que entonábamos al principio decía, a diario debo preguntarme si estoy en el último día. Así que uno podría preguntar, ¿en qué utilizo yo mi tiempo, mis energías y mis recursos hoy en día, sirviendo a Jehová? ¿Son estas 3 cosas primordialmente para Él? ¿Hago de mi vida un servicio completo para Jehová y le ofrezco lo que más puedo? ¿Y cuál sería el tercer grupo de personas que podría reflexionar en esta parte, no? Bueno, particularmente quienes han servido a Jehová y aunque no lo han dejado del todo porque siguen siendo testigos de Jehová, no están realizando activamente un servicio para con Él. Han caído en la inactividad. ¿Por qué sería lindo que estos hermanos nuestros puedan meditar en este momento cómo se ve el mundo y pensar en volver a Jehová? Primero, porque Jehová lo merece. Porque Él, como dice el mismo apóstol Pedro, de todos, pero también de ellos, es algo. Vamos a verlo. Miren cómo lo dice. Segunda de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 25. Dice allí, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han regresado al pastor y superintendente de sus almas. Así que Jehová aún sigue siendo el pastor y el superintendente de estos siervos de Él, aunque no estén aquí, ni los días de semana cuando tenemos reunión, ni los fines de semana. Él no dejó de ser su pastor. No es que ahí cerró y ellas quedaron afuera y Jehová no quiere que estén nuevamente en su redil. Al revés, la Biblia dice que Jehová y los ángeles en los cielos son más felices cuando una de estas personas logra volver que por 99 que siempre siguieron. Qué maravilloso, ¿no? Lo dijo Jesús. Así que Jehová los está esperando con los brazos abiertos. ¿Cuál es la actitud que Jehová esperaría de un siervo suyo que ha caído en la inactividad? La actitud. Luego podríamos pensar en las obras que tendría que hacer. Pero miren lo que dice el Salmo 119, en su verso 176. Dice allí, me he descarriado como una oveja perdida,
Ven en busca de tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Así que lo que Jehová más le importa de alguien que ha caído en la inactividad es la actitud que tiene en su corazón. Luego podemos ver el tema de las obras. Pero está bien la actitud, las obras con el tiempo se darán solas. Qué lindo sería que alguien en esta situación piense eso, ¿no? ¿Cómo me he descarriado de un sendero por el cual iba derechito, pero algo hizo que me desvíe? Lo cierto es que Jehová lo entiende o la entiende a esta persona. ¿Por qué? Porque por algo hace unos años se ha impreso el folleto Jehová desea que vuelva. ¿Lo recuerda? Maravilloso folleto, ¿no? Y allí el cuerpo gobernante, mire qué lindo la carta que tiene adelante, que le habla a las personas, a los siervos de Jehová que han dejado. En un momento dice: lo primero que hicimos fue escuchar atentamente a varios hermanos que se separaron de la congregación y reflexionar en sus circunstancias. Y luego sí emitieron el folleto. Así que imagínese el cuerpo gobernante escuchando a quienes habían dejado a Jehová, ¿cuál era la razón? Entonces, en medio de las razones que dieron, había tres que resaltaban, que eran las más comunes. Primero, las preocupaciones de la vida diaria, el trajín diario, el a veces empezar a descuidarme por la situación que se vive y a lo mejor trabajo más y esto, o si tengo presión familiar. Entonces eso diariamente me embotó y terminé dejando justo a quien menos tenía que dejar, que nunca me había fallado, Jehová. Entonces la persona se fue, se descarrió, ¿no? ¿Qué dice Jehová? Y por medio de este folleto, que puede pasarle a un siervo de Jehová. Exactamente eso. Y cita de Elías, un profeta de Jehová, que había hecho cosas tan maravillosas. La Biblia cuenta que Elías, cuando Jehová lo ayudó, hizo bajar fuego, recuerda, ¿no? Fuego ahí, y demostró, y dice que fue tal la alegría que Elías tenía porque Jehová le respondió en el momento, que entró a correr bajo la lluvia, corría, estaba chocho Elías, porque Jehová le había demostrado delante de tantas personas: estoy con vos. Y corrió, estaba contentísimo. Y uno sigue leyendo el relato y versículos después dice: pero se enteró que Jezabel, una reina muy mala, lo quería matar. Y uno dice: pero con lo que te demostró Jehová. ¿Y qué hizo Elías? Se escondió en una cueva. No quería ni salir. Y uno dice: pero no te va a dejar Jehová. No te lo demostró hace un año, te lo demostró ahora. No quería salir. Así que Jehová le envió un ángel y luego otro. ¿Por qué? Porque la vista humana es muy diferente a la de Jehová. Para Jehová esa era su oveja y era Elías, y él lo fue a buscar y lo trajo. Y hoy las personas que han caído en la inactividad están en la misma situación. Jehová no deja de pensar en sus ovejas y las quiere traer nuevamente. Segundo punto, que puede ser que alguien se aleje de la congregación. Los sentimientos heridos, quizá por un roce con otro hermano. Entonces no lo puedo superar, pasa el tiempo, aparentemente veo que tampoco se aclaró mucho la situación, me hirieron, me hirió. Entonces eso va acicalando, y como dice el folleto, es como el óxido que de a poquito. Entonces el rencor hace que uno termine dejando justo a Jehová. Y a veces puede pasar, ¿no? Así que qué lindo cuando aquí se cita acerca de cómo se puede eliminar el rencor, ¿no? Y pensar en que quien nos invita a volver es Jehová. Y que Él, como dijo Jesús, sabe que la sabiduría queda probada justa con las obras. Y tiempo el tiempo. Jehová sabe aclarar los asuntos cuando corresponde. Lo bueno es no dejarlo mientras, hasta que Él los aclare, porque Él quiere esa confianza. Y por último, los sentimientos de culpa. Quizás alguien ha fallado
y cree que a lo mejor arreglar las cosas con Jehová por medio de quienes dirigen la congregación será peor que si abandona. Y ese es un grave error, porque es estirar el sufrimiento. Mejor es cuanto antes poder decirle a Jehová: esto he hecho, quiero corregir mi camino y no abandonarlo, ¿no? Sin dudas, entonces de esa manera, alguien que ha caído en la inactividad puede volver. Así que, como hemos visto, hermanos, sea que hace poco que estamos con el pueblo de Jehová, sea que hace mucho, o sea que hemos estado y por ahora no, todos debemos reflexionar en que las profecías indican que falta muy poco tiempo. Lo mismo que hizo en la antigüedad Jehová lo sigue haciendo. Como dice Amós capítulo 3 versículo 7, Él no deja de avisar cuando viene una destrucción. Y usted notará, la predicación a nivel mundial va tomando otro tinte de tal manera que Jehová está acelerando los asuntos. Y nosotros somos sus herramientas. Los ungidos, los siervos de Jehová ungido, que quizás usted no conozca el término, pero se refiere a personas dentro de la congregación que tienen la esperanza de poder vivir en los cielos y no en la tierra como la mayoría. Ellos son el puntal que tiene Jehová aquí en la tierra y nosotros debemos tratar de apoyarlos. La Biblia los compara a columnas de hierro en una ciudad fortificada. Nosotros podemos procurar demostrar el mismo celo que ellos y darles su apoyo. Pero, más que eso, la Biblia es muy clara cuando dice que sobre el fin se necesitaría este rasgo de cada uno de nosotros. Leamos, por favor, ahora la carta que escribe el apóstol Pablo a la congregación hebrea, en Hebreos capítulo 2, en el versículo 1. Dice allí el apóstol Pablo: por eso tenemos que prestar más atención de la acostumbrada a las cosas que hemos oído, para que nunca seamos llevados a la deriva. Es una maravillosa carta que cita aquí Pablo a los hebreos, pero note que empieza el capítulo 2 con un enganche. La frase por eso quiere decir que viene hablando algo en el 1. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Por todo lo que cité anteriormente en la carta más arriba, les digo, es momento de prestar más de la acostumbrada atención, no la misma que siempre. Mire qué lindo el artículo hoy de la Atalaya sobre las profecías. ¿Cómo he estudiado todos estos años las profecías? Medio por arriba. Y es momento de profundizar. ¿Cómo me atañe a mí este detalle por este? Y voy armando. Porque esas cosas son las que fortalecerán nuestra fe. Millones de personas, la realidad es que prefieren hacer oídos sordos, pero la realidad es que se les acaba el tiempo. Sin embargo, falta mucho menos de lo que piensan. Por eso entonces, hermanos, acerquémonos a Jehová y a su pueblo cuanto antes y de manera firme, inamovible. Satanás astutamente ha montado un escenario donde él pretende hacernos creer que todo sigue igual. Tiene al mundo, a su mundo, en la inutilidad de su mente, distraído en otras cosas. Pero nosotros sabemos que pronto él y su perverso sistema desaparecerán para siempre. Por lo tanto, esforcémonos por convencernos a diario que creemos que falta lo que realmente falta. Muy poco.